Ya ves todo lo que ocurrió ahora en junio Mm. con los terremotos, con activaciones de volcanes y demás. Y como al final somos uno con la Tierra, obviamente eso sí, por supuesto que sí puede impactar la biología, la energía sexual. Es una de las energías más poderosas, ¿no? Y hay magos, acá en México, por ejemplo, hay magos rojos, se les llama, o magas rojas, que trabajan con la energía sexual y es una magia que tienes que realmente saber estar muy en el centro, porque si no la sabes manejar, puede empezar a convertirse en una magia que en realidad no respeta el libre albedrío, ¿no? Y es una magia muy fuerte. Bienvenidos a un episodio más de Pensar con el Corazón. Bienvenida Lupita de vuelta. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo. Gracias por tu tiempo, por tu palabra. Y bueno, hoy especialmente, ¿no? Que es 22 de julio, día de Miriam de Magdala. Ya aprendí. Bueno, Ah, primero ya. muchas gracias. Gracias a ti, Vanessa, por invitarme nuevamente. Es un honor, un placer estar acá y con toda la comunidad. Y bueno, sí, además en este día tan especial, en este día con esta frecuencia tan linda que nos arropa. Así que un honor estar aquí. Gracias. Y realmente, bueno, en la mañana estuviste haciendo un en vivo que para mí fue una masterclass, ¿no? Sobre Miriam de Magdala, quién fue esta mujer antes de Jesús. Y bueno, y compartiste un montón de información ahí también. Lo digo desde de arranque porque si hay alguien que escucha este episodio y le quedan como vacíos, puede ir a tu Instagram a escuchar ese episodio donde cuentas mucho detalle. Es realmente maravilloso, me hizo tanto sentido la información que compartiste y sobre todo activó mi corazón, ¿no? De una manera impresionante, ¿no? Y también te quería comentar que para mí la conexión que tengo con María Magdalena empezó justamente más o menos en la época en la que te he conocido y empecé también a conectar contigo, tomé cursos contigo, ¿no? Y creé todo un programa que se llama Facilitadoras Matriz. Yo he sentido, y las chicas, las alumnas también, como ella, María Magdalena, ha sido la que ha guiado todo, todo. Entonces, ahora, después de ya un par de años, ¿no? Que ya ha pasado esa primera conexión y que se ha ido madurando una serie de cosas, por eso cuando te escucho ahora con la información que compartes, me hace tanto sentido y tengo muchas preguntas para hoy día. Pero bueno, hoy día también la invitación de este episodio era el nombre, ¿no? El título es Las Magdalenas, portadoras de la frecuencia del Grial. Entonces, ¿cómo quieres introducir a las Magdalenas, María Magdalena? ¿Por dónde quieres empezar? Ah, qué lindo. Qué lindo la verdad el nombre porque creo que ya estamos también en esa etapa, ¿no? En la que es importante también trascender al personaje, ¿no? Y Ujú. entonces, qué lindo que nos podamos convocar todas como Marías o como Magdalenas, porque al final, así como el Cristo es una Ujú. frecuencia, pues también las Magdalenas portan esa otra frecuencia, ¿no? La frecuencia del cáliz, de ser esa matriz de la que hablas que puede contener y sostener una frecuencia para poder gestar y para poder parir a partir de ahí, no solamente hijos, ¿no? Humanos, otros seres humanos, sino también proyectos, esto que Claro. haces del podcast, las comunidades con mujeres y demás. Así que me parece súper lindo y súper sincrónico con el momento además planetario en donde se nos está de alguna manera invitando a la energía femenina, esto mismo que está haciendo el planeta, ¿no? De buscar ahora un cambio frecuencial de polaridad. Ajá. La Tierra funciona en ese ritmo, ¿no? Es como respirar por una fosa nasal y luego respirar por la otra. Y la Tierra estaba en un momento en el que respiraba y creaba a través de la energía de Piscis, que era una energía masculina, una energía que estaba también muy abocada al individualismo. Y ahora, hace unos años, hacia este momento presente, la Tierra está mudando esa energía y está en lo que le llamamos la era de Acuario, una era que es predominantemente femenina, no referente a la biología de la mujer,
sino a esa otra frecuencia que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Dentro, que es tanto la masculina como la femenina, y con este símbolo, ¿no? De Acuario, del derramamiento de las aguas en un sentido como de regresar toda la sabiduría que nos corresponde, y en eso también a mí por lo menos Acuario me recuerda mucho a María Magdalena, ¿no? Como con el cántaro, como ella se Wow. presenta en muchas visiones como una mujer que va por agua a ese pozo en donde se reencuentra, en donde ella cita, ¿no? A Yeshua y porta ese cántaro de las aguas nuevas. Entonces, si podemos ahí observar más profundamente, es como si todo estuviera entretejido y mostrándonos esta nueva era que nos invita a conectar con esa parte como más sutil o esa energía distinta a la de la acción, a la del fuego, la de la mente, de lo masculino, y nos Ujú. invita por otra parte a entrar en una nueva frecuencia, digamos, más sutil, más intuitiva y más de clarisentir con el cuerpo, ¿no? Que claripensar. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Me encanta, me encanta. Y justo una de las preguntas que te iba a hacer es que, bueno, estuve viendo en redes sociales que durante el mes de junio muchas mujeres a lo largo del planeta o no tuvieron menstruación o tuvieron menstruación 2 veces. Y yo cuando vi eso dije, a mí me pasó. Y explicaban por ahí que era una recalibración que se estaba dando en el cuerpo de las mujeres justamente por la recalibración del planeta. ¿Eso te hace sentido a ti también? Fíjate que bueno, por lo menos no había No escuchado tal esta cual, claro. información tal cual así, pero lo que sí creo es que en junio hubo una recalibración muy importante, sí, Ya. los meses que son puertas o portales, ¿no? Como Ujú, equinoccios y solsticios, tienden a tener digamos, como esta frecuencia, ¿no? De ya. saber de antemano. De hecho, por eso era que nuestros ancestros o los pueblos originarios usaban justamente esos portales, los portales de equinoccios y solsticios, para hacer justamente labor energética, porque ellos sabían que a través de estas entradas frecuenciales del sol Ujú, iba a haber muchas recalibraciones, no solamente a nivel eh, planetario, o sea, esto es, la Tierra va a mostrar síntomas o signos de estar haciendo movimientos fuertes con ujú, ahora las muy famosas llamaradas solares. Ya ves todo lo que ocurrió ahora en junio ujú, con los terremotos, con activaciones de volcanes y demás. Y como al final somos uno con la Tierra, ujú. obviamente eso sí, por supuesto que sí puede impactar la biología, y no solamente en el periodo menstrual, ¿no? Que eso, Ah, obviamente eso es muy tierra, eso nos mm, conecta mucho, sobre todo a las mujeres, ¿no? Entendiendo que la tierra es un espíritu femenino que está haciendo esa mudanza, ¿no? De energía, pero ¿sabes en qué también? En todo lo que tiene que ver con nuestras glándulas. Todo lo que tiene que ver con nuestras glándulas, ahí sí que también podemos percibir mucho de cuando la tierra se está moviendo, nosotros también entonces reproducir eso mismo a través de las glándulas, y eso obviamente conecta nuestros ovarios ahí, ¿verdad? Así que, bueno, qué buena observación esto de haber presentado o haber tenido 2 veces o que se haya ido o que hayamos tenido 2 menstruaciones en el mes, porque ciertamente eso pudo haber sido por la calibración del 21 de junio, ¿no? Tras el solsticio de ese mes. Así que sí, bien wow, interesante verlo desde ahí. maravilloso. Ujú. Y con respecto, pues, lo que mencionas de la era de Acuario y María Magdalena con el, ¿cómo se le llama? Cesto de alabas. Sí, bueno, uno era en donde ella portaba el aceite, ¿no? Ujú, Ese es una representación de ella también, pero hay otra, o bueno, hay imágenes de ella, por ejemplo, en San Marie de la Mer, que es ajá, este lugar en donde ella llega junto con María de Betania y María Jacoba o Jacobé, después de huir, ¿no? Después de ujú, haber pasado todo lo de la resurrección y la muerte, la crucifixión. Se habla de que ellas toman una barca y huyen, ¿no? Y llegan
a lo que hoy es Saint-Marie-de-la-Mer en el sur de Francia. Y ahí en la iglesia, que es una iglesia que en realidad está dedicada a Santa Sara o Sara de la Ujú, Cali, ujú, que se habla, ¿no? Que es la hija en realidad ujú. de María Magdalena y de Yeshua. Ahí hay una imagen en donde ella está con un cántaro, ¿no? Porque Ah, qué también hay hermoso. otro momento, digamos un momento anterior al de ella ungir al maestro, en donde se encuentra en un pozo con su amado Yeshua, ¿no? Y entonces ella, este simbolismo de haber ido a recoger agua en un cántaro y haberse encontrado ahí con Yeshua, y ahí empiezan, ahí es cuando las mismas escrituras, el mismo Juan en su evangelio dice, el maestro la reconoce, ¿no? Se reconocen Mm. ahí, y bueno, era justo lo que hablaba yo un poquito ahora en mi en vivo por Instagram, que en realidad esa cita fue una cita que ella pactó, ella tuvo esa acción, ¿no? Ese amor en acción de ella buscarlo para citarlo ahí, y bueno, eso era muy revolucionario, sobre todo para el tiempo, el momento histórico en el que se dio la historia de ellos dos, que Ujú, estamos hablando de hace más de 2000 años, en donde la mujer tenía un papel muy distinto, ¿no? ujú. Al papel en realidad o a la forma en cómo María se movía siendo una mujer, ¿no? O Miriam de Magdala. Ah, ajá, me encanta, precioso. Y o sea, esto de la conexión con el agua, ¿no? Estaba tratando de pensar porque se me ocurren 20 preguntas, entonces voy a Claro, elegir una para ir una por una. La claro, conexión con el agua, el cántaro del agua, San Marí de la Mer. claro. Estaba pensando y había también observado la conexión de Miriam de Magdala con el agua, ¿no? Y Claro. también esta imagen de la Cruz de Camargo, que la veo a través de tus en vivos, que también está ahí, como ese ancla, ¿no? Un ancla, como ancla en alta mar. Tengo ahí unas sensaciones e intuiciones, pero ¿cómo ves tú la Claro. conexión con el agua? Sí, bueno, lo primero es que ella, cuando, lo que yo también contaba un poco ahora, ¿no? Era esta como intención de poder traer a una Miriam de Magdala antes de ser la esposa o la bien amada de Yeshua, ¿no? Porque Ujú, tendemos como a mirarla a través de su papel como compañera, como esposa, o si tenemos una visión un poco todavía religiosa, pues la vemos también a través de los ojos de la iglesia, en donde la claro. iglesia la sitúa en un lugar realmente Ujú, de mucho peso, ¿no? ujú, Cultural, como una mujer prostituta, una pecadora a la que Yeshua o Jesús le tiene que despojar de 7 demonios. Y también si la vemos a través de los ojos de los apóstoles, que mm, por lo menos conocemos más a los apóstoles que a las apóstalas, ¿no? Y había ujú, mujeres también, estaba una Verónica, Isabel, Juana, que fueron muy cercanas a Miriam, había un montón de otras Miriams, eso también es importante, ¿no? Nosotros ahora la reconocemos como María Magdalena, porque esa fue como la cristianización o la traducción del nombre que en realidad era Mariam o Miriam, ¿no? ujú, Y en ese tiempo, así tal cual nuestros apellidos ahora, ¿no? Que los apellidos están muy relacionados con el lugar, ¿no? Por ejemplo, de Castilla, pues es que eras de ahí, ¿no? O ujú, de los diferentes apellidos tienen esta connotación de tener relación con los lugares. Miriam no era que se apellidara Magdala, sino que era de Magdala. Esta es una ujú, zona que está relacionada con el mar de Galilea, y era en donde ella vivía y significa torre, torre alta, ¿no? ujú, Entonces, ella bien podría ser también Mariam de la Torre o de la Torre Alta, ¿no? Y a nivel ujú, simbólico también representar como esa capacidad que ella tenía de elevar su visión y poder ver lo que a lo mejor otros no podían. Entonces es muy simbólico su nombre, y es también muy simbólico el hecho de haber querido o tener esta intención de hoy presentarla desde su parte más mujer, ¿no? Antes ujú, de su parte más individual. O sea, ¿quién fue ella antes
de que Pedro no la entendiera o hubiera esta rivalidad que hubo siempre con Pedro, con el mismo Leví, con otros incluso apóstoles, que obviamente la veían desde la competencia, ¿no? Desde haber sido esa discípula más cercana, pero también la que más comprendía las enseñanzas de Yeshua. Entonces, Claro. la intención de esta mañana corría un poco en torno a ir develando ciertos aspectos de ella muy humanos, acorde a un tiempo en donde esa zona, toda la zona de Judea, toda la zona en donde ellos vivían, estaba siendo invadida por el Imperio Romano, no solamente invadida, sino que estaba siendo modificada, ¿no? Por cómo el romano quería que ellos vivieran imponiéndoles una serie de impuestos que eran una locura, tratando de cambiar los rituales que ellos tenían desde hace muchísimo tiempo atrás. Y cómo ella, a pesar de haber vivido en ese tiempo, en donde además la mujer era respecto a la relación que tenía con su esposo o con su padre, ¿no? Era Ujú. reconocida una mujer por ese lugar, por el lugar que le daba su esposo o el lugar que le daba su padre. Y María no encajaba ahí. María era conocida por lo que ella era, ¿no? Porque era conocida como Miriam de Magdala, no Miriam hija de o Miriam esposa de. Y Ajá. eso, solamente esa relación con su nombre, ya nos habla de un montón de aspectos a revisar a más profundidad, ¿no? Como el peso que ella muy probablemente tenía a nivel jerárquico en una sociedad que era totalmente patriarcal, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. Y este tema del agua, del cántaro, de incluso del aceite de nardo, de los aceites, porque ella fue una mujer que tuvo la oportunidad, gracias a los recursos que tenía su familia, de estudiar en distintas partes, ¿no? Entonces se habla mucho de ella, iniciada en la escuela de Isis, pero hay Ujú. otra partecita que, trayendo este tema del agua, ¿no? Sería bonito mirarlo, cómo ella también fue iniciada en Grecia. Y en Grecia, justamente, ella tenía mucha relación con el tema de las aguas, con el tema de la sanación a través de las aguas, entendiéndolas como ese espejo en el cuerpo humano de todo lo emocional, ¿no? Entonces ella pasa un tiempo, de hecho, habla muy bien griego, habla, por supuesto, el arameo, el hebreo antiguo, el egipcio incluso, y ella aprende a hablar en griego, además porque sus padres, eso también la relaciona con el mar, ¿no? Porque sus padres eran pescadores, tenían además toda una flotilla, ¿no? De barcos que los hacía ser comerciantes. Ella siempre tuvo mucha relación con el comercio, era una mujer de negocios, ¿no? Para ese Ujú. tiempo. Y eso, todo lo que su familia pudo como acuñar y pudo tener a nivel económico, también a nivel político y social, como esos permisos, ¿no? Que quizás ella pudo haber tenido socialmente para ser una mujer que viajaba mucho, fue lo que la acercó también a las islas que hoy conocemos como Grecia, ¿no? Para tener ahí iniciaciones muy importantes que justamente giraban en torno a la feminidad, en torno al Ajá. agua, en torno a la sanación con el agua. Entonces, por eso es muy simbólico también verla a ella cargando un cántaro, llevando agua, ¿no? Ya sea o recogiendo el agua del pozo cuando se encuentra con Yeshua, o también esta relación que hacemos con la cruz de Camargo, que es Ajá. justamente, ¿no? Una cruz con un ancla y un corazón, que a mí de alguna manera me evoca eso, la triunidad. O sea, siento que ahí está la Ujú. cruz como muy representativa de Yeshua y de el caminar, el peregrinaje que él hizo, el ancla que tendría mucho que ver con ella, ¿no? Eso de echar raíz, tomar energía más femenina de la tierra, moviéndose a través del mar, de rutas marítimas que hoy conocemos que fueron rutas comerciales, como esto, hace poco nosotros estuvimos justo en la zona de Escocia,
haciendo la Ujú. misma ruta que hacían ellos, que es una ruta comercial que se llamaba la Ruta del Estaño y que María o Miriam de Magdala transitó en muchas ocasiones con su tío, José de Ajá, Arimatea, ajá. que era también otro personaje muy importante para ella, para la educación que tuvo ella, porque era gracias a todo ese recurso que ellos disponían que ellos podían viajar, ¿no? Entonces, si vemos la cruz de Camargo es esta cruz con el ancla que sería representativo de ella y el corazón para mí, además de ser la unificación de la energía de Yeshua en la cruz, del ancla María Magdalena, es también la descendencia que tuvieron, ¿no? Los hijos que ellos ya Ujú. pudieron engendrar juntos. Entonces, cuando veo yo la cruz de Camarga, pues eso es lo que me evoca un poco, ¿no? Toda esa triunidad que se formó ahí. Me encanta. Y a mí también me evoca con la sensación de anclarte, anclar lo importante, como lo esencial, a veces en la tribulación que es vivir, existir, y Claro. me recuerda a eso, ¿no? Todo lo que has compartido de ella es como que puedo ver mucho más de cerca a la mujer, como también en el amor lo que compartiste hoy día sobre el cantar de los cantares, ¿no? Es cuánto amor podía expresar, sentir y hacia Yeshua como mujer, también a la mujer más como la herbolaria, la sabia, la alquimista. Y me encanta también este lado de la mujer de negocios, la comerciante. Claro. Como son tres rostros que creo que nos podemos también relacionar hoy en día, las mujeres de hoy, ¿no? Y decir cómo nada de eso está aislado, ni separado, ni fragmentado, sino como Así. estamos llamadas a unificarnos también, ¿no? Entonces, un poco la intención de reconocernos como las Magdalenas me hace mucho sentido. Sí, y en realidad es justamente por eso en un inicio traía esto, ¿no? Como de poder trascender el arquetipo, porque luego las vemos o vemos, ¿no? A Magdalena, a María Magdalena y vemos a aquella mujer que acompañó a Jesús hasta los últimos momentos y la hemos elevado tanto, como se lo merece, por supuesto, ¿verdad? Pero la hemos elevado tanto, tanto y la hemos puesto en unas dimensiones tan elevadas y eso es totalmente mérito porque realmente ella hizo una labor planetaria energética sin precedentes, pero también poder acercarnos a estas esferas de ella como humana, además en un tiempo, Vanessa, en el que era totalmente una imagen revolucionaria, o sea, debió de haber sido una mujer revolucionaria en su tiempo, muy adelantada además, ¿no? En cuanto a todo lo que sabía, percibía, intuía y hacía además, ¿no? Porque esto de ser la mujer iniciada en otros países, en otros lugares, en Mm. Grecia, en Egipto, hablar tantos idiomas, además tan pequeña, ¿no? Entonces ella, por supuesto que también tenía este rostro de empresaria, de comerciante, de mujer de negocios, y esa otra esfera, esa esfera que tampoco se habla mucho de ella, ¿no? Que era la parte iniciática, eso de haber ido a las escuelas iniciáticas como la escuela de Isis en Egipto, siendo tan pequeña además, a los 13 años ella concluye todo un proceso que a la gran mayoría le llevaba mucho más tiempo y ella lo concluye además con maestría, ¿no? Porque no solamente culmina ese proceso iniciático, sino que además inicia a bajar ella como canal información para crear lo que hoy conocemos como su escuela, que es la Escuela de la Flor de Lis, ¿no? En donde ella ahora trae no solamente toda la sabiduría de haber pasado por ciertos ritos, rituales y momentos dentro de la escuela de Isis, sino que además empieza a bajar ella cierta información que no estaba todavía dada en esas escuelas, ¿no? Entonces se convirtió en la maestra de los maestros y lo ha hecho además en un entorno, eh, obviamente que ha sido sumamente silenciado porque yo estoy casi segura, ella dedicó los últimos años de su vida a escribir toda su obra. Ujú. Entonces, esto estoy segura que debe de haber y deben de existir
un montón de manuscritos, pergaminos, de libros que ella dejó con su legado, no solamente con el legado de Yeshua, sino con el legado de ella misma para las mujeres de este tiempo, ¿no? Obviamente esos libros pues han de estar muy bien guardados. Wow, qué increíble. Y qué ganas de saber más de la escuela de la Flor de Lis, de Claro. lo que vas a compartir. Y Lupita, la serpiente. O sea, también esa es otra Además, imagen. Cuando empecé como a conectarme con ella y empecé a recibir información, todo llegaba a través de la imagen de la serpiente. Yo no sabía por qué. Entonces ahora cuando te escuché y que dijiste, la serpiente tiene todo que ver con Miriam de Magdala, dije, ¿qué? A ver, cuéntanos. ¿Tiene que ver con la cuéntame. Kundalini o por dónde va el tema de la serpiente? Me imagino. Sí, bueno, lo primero es que tiene que ver primero tiene que ver con la escuela de Isis en Ya, Egipto, ¿no? exacto. Tiene que ver primero con eso porque ahí, dentro de las muchas áreas en las que ella era muy buena, ¿no? Porque si vamos a imaginar que nosotros ahora vamos a a la escuela de Isis, ¿no? En la Ajá. escuela de Isis, como en toda universidad, había diferentes ramas. O tú podías ser un escriba, o tú podías ser una herbolaria, sanadora, o tú podías ser un canal de conexión entre dimensiones. Entonces, había distintas áreas en las que tú podías y conforme ibas haciendo tu proceso de enseñanza Ujú, y los maestros te iban observando además, pues ellos iban viendo en qué tenías más capacidades y para qué, ¿no? Estabas como más auténticamente conectada con qué, ¿no? Entonces, ella era un alma muy particular porque con lo que fuera conectaba, todos, ¿no? Con claro. todo. Hacía, hasta adelantaba, ¿no? Era como se pasaba porque lo entendía todo de uno y entonces iba como hasta saltándose o dando saltos, ¿no? En la enseñanza que había a veces a otra persona le costaba muchísimo trabajo. Entonces, de esa manera, ella se hace, ¿no? Como una experta en todo el tema que tiene que ver con los aceites, con la sanación a través de los aceites, pero ella no solamente pasa por esa escuela, ¿no? Sino que había un área dentro de la escuela de Isis, que es el área, y era una de las áreas realmente como en donde habías que pasar muchos exámenes para ver si realmente podías entrar ahí, ¿no? Porque es una de las energías hasta hoy, la energía sexual, es una de las energías más poderosas, ¿no? Y hay magos, acá en México, por ejemplo, hay magos rojos, se les llama, o magas rojas, que trabajan con la energía sexual y es una magia que tienes que realmente saber estar muy en el centro, porque si no la sabes manejar, puede empezar a convertirse en una magia que en realidad no respeta el libre albedrío, ¿no? Y es una magia muy Ujú, fuerte. En ese ujú, tiempo ya existía esto, ¿no? La alquimia sexual o el ujú, tantra, ¿no? También claro. lo podríamos llamar todo lo que es el tantra. Y esa escuela en específico, que digamos que era como en nuestros tiempos decir voy a ir a Harvard o voy a ir, no sé, Ujú, a Cambridge, ¿no? Así las mejores universidades, esa escuela tenía justo el simbolismo de la serpiente y ajá, ella era portadora de una especie como de pulsera que las ujú, sacerdotisas iniciadas en magia sexual podían portar, ¿no? Y no lo mm, usaba, por supuesto que no lo usaba en todas partes, porque el símbolo de la serpiente, digamos que ya desde ese momento no tenía muy buena fama claro. hasta la fecha, ¿no? Como que Ajá, pensamos en la serpiente y además, número uno, pensamos en un reptil. Ya sí. ahí ya decimos mucho. Además, obviamente, a nivel, ¿no? De lo que es el animal, pues hablamos de un animal que puede ser peligroso, que muerde, que tiene veneno y demás. Mm, Entonces, obviamente, por muchas razones, sobre todo por esa serpiente que es la que le habla a Eva y toda esta parte religiosa, ya tiene de por sí la serpiente una connotación muy fuerte y en los tiempos en los que ella vivía era un símbolo
que podía haber, digamos, despertado mucha curiosidad por en dónde había estado ella o qué hacía. Entonces, realmente, ese brazalete que te daban, que era un brazalete de oro, que tenía dos rubíes, porque era realmente una serpiente y dos rubíes, ¿no? En los ojos de la serpiente, Ujú. y lo portaban las mujeres, sobre todo cuando entraban al templo de Isis a hacer algún trabajo energético. Y lo podían portar a veces estando en otros lugares, pero obviamente con mucho recato, ¿no? De que no se fuera. Ujú. De hecho, por ahí hay algunos libros que hablan de que María, la madre de Yeshua, en realidad la reconoce cuando le mira El ese brazalete. brazalete, ¿no? Y que Wow. se reconocen las dos, porque María, pues claramente que también era una iniciada Ujú. en el Tantra, ¿no? De hecho, toda esta todo esto que luego la iglesia también nos los pintó como la bajada del arcángel Gabriel anunciándole que María estaba embarazada, eso también pudiera ser un tema bien interesante Ajá, de hablarlo, ¿no? Porque ajá, es realmente posible dentro del Tantra, en un nivel iniciático ya muy superior, es posible y era posible que una mujer se autoembarazara, que fue lo que ok, pasó con María, ¿no? Que ella crea como en una cúpula frecuencial la capacidad de abrir un portal dimensional para conectar con una entidad divina y ajá, ser penetrada por prana, o sea, por sustancia divina. Y eso, hay pueblos originarios, por ejemplo, acá en América, ajá, se habla mucho de que en la zona del Ecuador, en la zona de la Amazonía, en donde hace muchos cientos de años, miles de años atrás, vivían mujeres amazonas, se habla de que las mujeres amazonas conocían estos secretos. Ellas podían autoembarazarse y que lo hacían obviamente no porque rechazaran al hombre, ni mucho menos, sino porque cuando había que traer a ciertas conciencias, había que hacer, ¿no? O tener esa relación sexual con un ser de una dimensión superior para que encarnaran aquí personajes como Yeshua mismo, ¿no? ujú, Que ujú, es lo que hace María. Entonces, cuando María ve a Miriam de Magdala, se habla de que ellas se reconocen como sumas sacerdotisas tántricas de magia sexual y que no era en realidad tanto por si portaban una serpiente real, algo físico, sino porque ellas en clarividencia podían verse también el mismo código que digamos ujú. que quedaba como impreso. Imagínate que era como hacerte un tatuaje Un tatuaje. multidimensional, ajá. Sí, sí, Y sí. entonces quien tuviera, ¿no? El don de la clarividencia podía ver esos códigos o esos tatuajes que tú traías en tu energía y podía reconocerte entonces de qué escuelas iniciáticas venías, ¿no? Pero la serpiente tiene justamente que ver con haber logrado esa maestría, que es conocer realmente lo sagrado que es la sexualidad, Bueno, no solamente el acto de hacer el amor, sino el poder que tiene un útero, ajá, un pene, porque también hay magos sexuales, hay tantra masculino, femenino, masculino. y obviamente toda esta parte de la energía sexual está sumamente relacionado con este símbolo de la serpiente, ¿no? Justo por la energía kundalini planetaria, pero la energía kundalini también de nuestro cuerpo, de nuestro canal, que es la que tiene que ascender para que podamos nosotros tener este como despertar de nuestros canales superiores. Entonces, ahí está la serpiente totalmente, ¿no? Involucrada o inmersa también en la maestría que tenía ella, que además era para lo cual eran perfectos Yeshua y ella, porque ella fue en realidad quien le ayudó a él a poder activar su Kundalini. Y eso es Ajá. algo muy sagrado, ¿no? Sí, explicabas que era como la Kundalini física y la Kundalini etérica, ¿no? Como Exacto. dos niveles de activación. Y Claro, sí. nuevamente como conectándolo con el hoy, es que siento eso, ¿no? Como realmente es increíble saber, ahora confirmar, porque yo ya lo sabía, pero confirmar al escucharte cómo
ella es la que me ha ido guiando y ha ido guiando a las mujeres que han estado dentro, han participado en la comunidad a hacer eso, activar esa serpiente, activar esa energía sexual de creación. Y te comento como dato, a ver, para ir conectando justamente para la creación de proyectos, la creación de negocios. O sea, esa era, había un momento en que yo decía, no sé qué tiene que ver María Magdalena con los negocios, pero aquí está. Se está guiando y Ahora ya moviendo. sabemos, Y claro. ahora ya sé. Es Y lo, increíble. claro, y lo que pasa es que en realidad está súper relacionado, porque Exacto. no hay abundancia, no puede haber flujo de dinero, no puede haber abundancia si no hay un ascenso de la Kundalini, Ajá, si no hay un trabajo con tu útero, ¿no? Entonces, de ajá. hecho, hasta en una relación de pareja, ¿no? Dentro Mm, del Tantra se dice, si un hombre quiere realmente tener un flujo de dinero abundante, ujú. ese hombre tendrá que dejarle las finanzas a su mujer, ¿no? Mm, Y venerar el útero de su mujer, ver la relación sexual como un intercambio de energía bien poderoso, en ujú, donde ahí puedes crear, ¿no? O sea, imagínate que hay ejercicios dentro del Tantra que era justo lo que hacía Yeshua y María Magdalena, ¿no? A través de ujú. la relación sexual, ellos creaban la misión. O sea, esto de cómo van a pasar las cosas, ¿no? Lo Ajá. estamos co-creando cuando estamos en esa sagrada unidad de los dos cuerpos, de las dos biologías, ¿no? Pero como ellos tenían que dar todavía un salto más cuántico, ellos no podían solamente quedarse con la activación de sus canales del cuerpo humano, sino que tenían que llegar al estado crístico. Y para poder llegar a ese estado crístico, es ahí donde obviamente las corrientes gnósticas y las escuelas iniciáticas, esto hace años era impensable hablarlo en un en vivo, era Ujú, justo ese material por el que ibas a buscar al maestro allá en el Himalaya, en el ujú. Tíbet, allá en la India, ¿no? Para que te diera esta información, pero bueno, después del 2012 esto ya se abrió y podemos hablar de esto con toda confianza en cualquier red o en cualquier Ajá. momento. Y tiene justamente que ver con esa doble kundalini de la que yo hablaba en la mañana, ¿no? Que es la kundalini del cuerpo físico, es para que mi fuego ígneo, ese poder creador que yo tenga, ascienda por todo mi canal central Mm, y que yo pueda empezar a ver y a conectar con todas, con todo el mundo multidimensional. ujú. Esa es una tarea bien importante que la humanidad tenemos justo ahorita, que está Correcto. viendo ese cambio en la Kundalini planetaria, ¿no? Hay que hacerlo junto con la Tierra para que el salto cuántico se pueda dar, ¿no? Ellos, como pareja, que estaban destinados a encarnar una energía de Cristos, los dos, tenían entonces que activar su kundalini etérica, ¿no? Que es la del cuerpo energético. Y para eso, ella que ya había logrado la maestría en la alquimia sexual, fue la que fue guiando a Yeshua. Yeshua ya tenía, ciertamente, él en otra escuela en la India, fue en donde él aprendió a través de los pranayamas, a través del yoga, es que él aprende a activar su kundalini física, pero él tenía que activar su kundalini etérica y en eso María Magdalena fue la que fue su maestra, por eso yo la llamo la maestra del maestro, ¿no? Y cómo ella ha ocupado ese lugar desde un anonimato, obviamente, incluso desde un lugar para nada deseado, ¿no? Como haber Claro. sido la prostituta quizás más conocida en la historia de la humanidad, por lo menos en los Sí. últimos 2000 años, porque la iglesia no las pone así, ¿no? De esa forma, Ujú. que bueno, también luego ya la iglesia ya se retractó hace unos años y ya ahora podemos hablar de María Magdalena desde otro lugar, pero por muchos años ella fue eso para mucha gente, ¿no? De hecho, yo sigo haciendo en vivos hablando de María Magdalena y nunca falta, de verdad, nunca falta el comentario de alguna mujer, sobre todo, que digan, hoy justamente, ¿no? Hace unas horas que terminé el en vivo, tenía por ahí un mensaje de una persona que no sé cómo se le atravesaría mi en vivo, seguramente una persona que está muy metida todavía en el tema religioso
que yo respeto mucho, ¿no? Pero la señora me escribía y me decía que cómo podía yo hablar tanta blasfemia, ¿no? Sobre todo de claro, una mujer que era que había sido una prostituta, ¿no? Y cómo la podía claro. poner ahora en un lugar como de maestra de Jesús. Y bueno, yo entiendo que dependiendo del lugar en donde estemos, habrá mucha gente que todavía crea que ella fue esa prostituta, ¿no? Exacto. Y es complejo, ¿no? Pero cada quien está donde tiene que, donde ve, ¿no? Lo que ve por algo, por algo será. Sí, así es. Sí, respetable. También es como este tiempo en donde también la energía sexual de creación está haciendo, es parte también de como de nuestra responsabilidad hoy en día, como hombres y mujeres, ¿no? De adueñarnos de esa energía de creación y de empoderarnos desde ahí también, ¿no? Entonces, Claro, para mí, este mensaje de ella, esto que ella enseñó, me parece que es como ahorita es el momento para aprenderlo, si no lo hemos aprendido antes, claro. tomarlo. Y totalmente, ¿no? Y esto que haces, ¿no? Esto que has hecho con la comunidad y con el podcast y todo esto, en realidad eso es la energía más pura de las Magdalenas. Eso es, ¿no? Porque es como ir diciendo, a ver, ¿qué te ha motivado? ¿Qué libro canalizado? ¿Qué documento histórico te dice a ti que vas a conectar con la energía de María Magdalena a través de la serpiente, de la energía sexual, para crear abundancia? Ujú, Eso se lo podemos decir a un montón de gente acá y van a decir, estas están locas, ¿no? Pero eso sí, es justamente la serpiente, ¿no? Les decía que la serpiente justamente por su forma, ¿no? Por este ujú, cuerpo que tiene, que va a ras de la tierra, ha tenido que desarrollar esta capacidad de no solamente moverse por lo que ve, sino por ajá, todo lo que siente en el cuerpo, ¿no? Ella tiene un montón de sensores a través de todo su cuerpo y de su piel que la van haciendo medir la temperatura y sabe a qué tanta distancia está la presa y si va a llover o si puede salir y es seguro. O sea, todo eso la serpiente lo ha logrado desarrollar justamente a través de su clarisensibilidad. Y la energía femenina, ¿no? De esto de asociar a María Magdalena con un cáliz o con un grial, tiene justamente que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de poder dejarnos mover por la intuición y la intuición es algo que está sumamente conectada con el cuerpo. O sea, ¿dónde intuimos? Es algo que sentimos, o lo sentimos en el pecho, o lo sentimos en el estómago, o lo sentimos en la garganta o a veces en todo esto que nos pasa cuando escuchamos a alguien y se nos pone la piel chinita y tú dices, es que no sé, pero algo me hace, eso es la serpiente activa en nosotros, ¿no? Para acá, para los ujú, pueblos originarios, es el coatl, la serpiente, ¿no? Y es ujú, toda esa energía que se mueve del ombligo hacia abajo, justo de la zona ujú, del útero, ¿no? Entonces, ujú. esto que tú hablas, ¿no? De cómo intuitivamente tu camino te ha ido llevando a grandes verdades y a conectar con ciertas cosas para crear abundancia, negocios conscientes, abundancia en un grupo de mujeres. Eso es tal cual la energía de María Magdalena en su máxima expresión, ¿no? Y la energía de María Magdalena lejos de lo que nos han contado de ella. O sea, eso es verdaderamente ella ahí en acción manifestándose. Así que es muy hermoso porque al final te das cuenta que en muchas ocasiones no tiene nada que ver la mente, no tiene nada que ver lo que sabemos o lo poco que sabemos, pero cuando nos estamos dejando guiar realmente por una energía, esto sucede, ¿no? Y luego allá encuentras una hermana mexicana que está hablando cosas que algo tienen que ver contigo y empiezan como las informaciones a cuadrarse y bueno, ahí se hace todo este tejido, ¿no? De unidad, Totalmente. de ir más allá de lo que sabemos o que está escrito, que podemos comprobar que hubo una mujer, existió en un tiempo, ella tuvo un cuerpo, tuvo una personalidad y dejó un legado que nos sigue impactando, imagínate, después de más de 2000 años. Entonces eso es muy sagrado, ¿no? Es muy hermoso. Me encanta, me encanta. Se me pone la piel de gallina ahorita, Sí, ahorita de justo, ¿no? escuchar eso. Justo, justo, sí. Y
Y hay un tema más que también está conectado con todo, ¿no? Por ejemplo, mirándolo desde mis alumnos, desde las mujeres que forman parte de la comunidad, ¿no? Quieren salir al mundo para compartir sus medicinas, para compartir sus mensajes, para sus negocios también, lo que tienen, pero hay un tema, es como lo he detectado como la herida de la visibilidad. Hay muchas mujeres medicina, terapeutas, coach, de canalizadoras, mediums, que tienen tanto conocimiento, tanta sabiduría, pero como que están ocultas. Entonces, lo he podido observar claramente y cómo también el proceso que nos ha guiado Miriam de Magdala es como de salir a mostrarse, salir a hablar. Y yo lo tomaba como que, bueno, es parte de, pero ahora tú hablabas de los 7 velos y Claro. tienen que ver, ¿no? Porque es trascender el velo de la vergüenza, del miedo, del apego, del silencio, de la confianza, de la muerte, de la separación, todo eso para que hoy en día puedas salir al mundo y expresar tu verdad. Totalmente. Esto es algo bien simbólico y bien bonito porque, y de hecho, es la primera vez que yo hablo de esto, ¿sí? Y lo hablo desde información que a mí me ha llegado, o sea, no es información que leí en ningún libro, ni mucho menos por eso, y justamente me di permiso de hacerlo atravesando yo un velo. Ajá. Uno de estos velos, ¿no? Que es justamente el velo del silencio, esto como a veces de no confiar o tener miedo de expresar algo que no está dicho en otro libro y si no está dicho no lo puedes comprobar, entonces ¿por qué vas a confiar, ¿no? En lo que recibes, ¿no? Así que es este impulso de hoy de salir a ese en vivo y dar un montón de información que no tengo cómo comprobarla, solamente la sé, ¿no? Es como baja a través de mí desde hace años que he recopilado un montón de cosas, incluso los rituales, ¿no? La forma en cómo hacían los rituales, por ejemplo, hay algo que estoy también así como muy deseosa de poder compartir, era realmente cómo ellas usaban la flor de lis, ¿no? Y qué hacían con la flor de lis ahora que hablabas Ah, de la escuela, ¿no? Iniciática que ella misma formó y por años realmente yo también he como mesurado o he mucho bloqueado a través de este velo, ¿no? El velo del silencio y de ser visible, ¿no? De decir, bueno, y la ujú, gente va a empezar a preguntar, ¿y de dónde sabes tú esto? O te va a llamar loca porque estás hablando de cosas que no están en otros libros, ¿no? Pero ujú, que al final, por ejemplo, hoy que lo pude hablar por primera vez en un en vivo, esto de los 7 velos, inmediatamente un montón de otras hermanas me ujú, escriben y me dicen, tal cual, eso es, ¿no? Así fue. Entonces, esa hermandad que luego se genera, ¿no? Como ujú, también yo digo, la gente que se anima a invitarme a hablar de una cosa así ujú, en un en vivo, también es como un motor, ¿no? De decir, seguramente me invitan porque lo que digo no es tan loco. Algo debe de resonar en sus corazones y de decir lo que está hablando aquí ella, no tenemos cómo comprobarlo, pero es algo que sentimos que así es, ¿no? Y esto de así. los 7 velos es en realidad muy profundo, es muy profundo, no alcanza un podcast o No. un solo en vivo, ¿no? Para hablar de ello, pero si nosotros nos vamos a la parte dogmática, ¿no? A cómo presenta la iglesia a María, Ujú, lo primero que presenta de ella no es solamente que fue una mujer rescatada por Yeshua, que era una prostituta, sino que tuvo que expulsar de ella 7 demonios, ¿no? Es lo que te ujú, dicen las lecturas. Y ha sido algo bien fuerte porque yo en meditación veía a Miriam y ella me decía, tú tienes que darle voz a esto que es una verdad, ¿no? ujú, Y tienes que contar cómo no fue así. O sea, él no me despojó de 7 demonios. Yo misma me complementé para poder encontrarme con él retirando 7 velos muy pesados y que todavía las mujeres seguimos teniendo, ¿no? exacto, Y exacto. son estos velos que acabas de decir, o sea, el velo de la vergüenza, eso es Ujú, no mostrarnos, eso tiene todo que ver también con la serpiente y con el cuerpo.
Sí. sentirnos avergonzadas de nuestra biología, eh, si somos madres y parimos y el cuerpo cambia o estamos en perimenopausia o menopausia y cómo va cambiando el cuerpo, si ganaste peso, si la piel ya no es igual, o sea, toda esta parte muy física, muy de la Mm, biología, está totalmente ahí enganchada con el primer velo, ¿no? El velo de mm, la vergüenza, no solamente de mi físico, sino de mi identidad, de ujú, mostrarme, de ser quien soy, ¿no? Y mostrarme. El otro velo era de la culpa, sí. justamente por todas las experiencias, imagínate, en donde no nos hemos dado nuestro lugar. O sea, yo ahora que estuve en Escocia, es un territorio bien mágico, pero imagínate que Escocia fue donde empezó la cacería de brujas, ¿no? Mm, Entonces hay unas historias ahí tan fuertes porque no era solamente si tú eras bruja. O sea, si alguien te acusaba, que la gran mayoría de las veces era otra mujer la que te mm, acusaba de ser bruja, y si tú ya eras madre y tenías dos, tres, cinco hijas, no solamente la acusación era para ti, sino que era también para tus hijas. Entonces, wow. imagínate cuántas mujeres declararon, ¿no? De su Ujú, voz que sí eran brujas, ¿no? Ellas tenían que, esto es muy fuerte porque ellas tenían que decir con su voz que eran esposas de Satanás. Ah, esto es muy fuerte, wow. imagínate. Ujú, Y lo tenían que expresar si querían salvar a sus hijas, porque wow. si no lo confesaban, aunque claramente eso no fuera cierto, entonces todas a todas las mataban, ¿no? O a Ujú, todas terminaban con ellas porque si tú no lo declarabas, entonces era así. Entonces era tan fuerte ir sintiendo la energía de todas esas mujeres que se culparon a sí mismas sin haber sido culpables de nada, ¿no? Y por eso fueron llevadas a la soga o a ser quemadas o a tribunales o estuvieron presas y las mataban. O sea, al final todas esas mujeres pues sabemos, ¿no? Lo que la iglesia hizo con tantas mujeres, tantas mujeres. Entonces, nosotros traemos un velo de culpabilidad uf, tremendo ahí, ¿no? Que lo que María Magdalena decía, cuando Miriam de Magdala me daba esta información, me decía, es que las mujeres no terminan de poder conectar con el corazón y poder expandir desde el corazón el amor incondicional porque tienen estos 7 velos. Hay que empezar a mm, trabajar a quitar esos velos, ¿no? Y yo decía, ajá, tiene toda la lógica, o sea, porque, totalmente. o sea, yo misma, o sea, yo en mi propia vida digo, Dios, sigo teniendo capas de esos velos. Hasta hoy, mira, que me costaba salir a hablar de esta Mm, información, pero luego también había otra parte de mí que decía, pero ¿cómo no voy a hablar esta información si esta información va a ayudar a tantas hermanas a que se despojen de estos velos? Entonces era como ajá, encontrar entre el miedo, pero la valentía de poder salir, ¿no? A hablar de esto. Entonces era el velo de la vergüenza, el velo de la culpa, el miedo, por el supuesto, ¿no? miedo. La dependencia o el apego, el silencio, que es esto de no, esto que estás hablando justamente, ¿no? Mm, De saber que tengo un don que puedo poner al servicio, pero ujú, que por todos los demás velos, porque entre estoy en la vergüenza, en la culpa, en el miedo, en el apego, en la desconfianza, y tengo un miedo terrible a morir porque ya ujú, me han matado, perseguido en otras vidas por hacer justamente esto, pues es que mm, entonces no hablo, ¿no? Y ujú, ese velo, el velo del silencio, es justamente el que más nos ha impactado porque en nuestra biología, como es arriba, es abajo, ¿no? ajá, Entonces, al no reconocer nuestros dones, que eso está totalmente conectado con nuestro útero, sabemos que ese chakra es el que está energéticamente conectado con el de arriba, con el de la garganta. ajá, Entonces ahí, si te fijas, entramos como en una especie de círculo vicioso. No confías mm, en ti y por lo tanto no te expresas.
o no te expresas porque no confías en ti, ¿no? Y entonces es como si los velos, estos 7 velos, empezaran a crear una especie de rueda aquí moviéndose toda desincronizada, creando como una maraña de cosas que han hecho que el chakra corazón, que es el que más trabaja, ¿no? Este rojo rubí de María Magdalena, de Miriam, no pueda abrirse realmente a esa expansión y justo tiene que ver, ¿no? Con esos 7 velos, con esos miedos, ¿no? Y mucho de lo que caminamos ahora en el viaje a Escocia y el viaje a, a Inglaterra Ya te- tenía justamente que ver con eso, ¿no? Con ir dándole ese lugar al femenino e ir trabajando estos velos y hacer ese llamado, ¿no? A todas las mujeres, ¿no? Cuando estuvimos en Ujú, Chalice Well, ahí estuvimos cantando a todas las hermanas sacerdotisas para que por favor despierten, ¿no? Y que vayan ujú, tomando sus lugares eso. porque este llamado, ¿no? A tomar nuestro lugar, a recuperar nuestro don, a mostrar nuestro don, nuestra voz, nuestra esencia, es algo primordial en este momento, Vanessa. Si Sí. no logramos ponernos desde ahí, todo esto, ¿no? Que eso también es otro tema muy profundo, muy delicado de hablar, pero todo esto que está pasando con los terremotos, con el clima, tiene mucho que Ujú, ver con esa energía, ¿no? De todavía de sí. no reconocimiento, de no estar ahí como desde desde esa certeza de que estoy acá ocupando mi lugar y estoy mostrándole al mundo quién yo soy, y eso obviamente genera esos nudos energéticos que luego se ven reflejados en eventos como el que acabamos de tener en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Acá Mm, en México ujú. también, que tembló muy fuerte y que obviamente tiene que ver con toda esta energía muy fuerte. Claro, es como en un circuito cerrado que en el momento en el que empiezas a expresarte hacia afuera, a hablar, a compartirte, entonces se empieza a liberar, ¿no? Ese circuito cerrado hacia el mundo. Se empieza a dar ahí una recirculación. Y justamente ya también como para ir uniendo las partes, está la palabra ungir. Se me ha quedado muy grabado, ¿no? El ungir del aceite como el traer al centro y traerte íntegra, como un acto que Miriam de Magdala hace con ella misma, con Yeshua, y también siento como el llamado nuevamente de nosotras traer todos nuestros fragmentos Así es. y volver al centro. Y desde ahí es Sí. que me comparto con el mundo. Ah, totalmente, ¿no? Y hablaba yo un poco de que una de las materias en las que ella se convirtió en en una experta era todo el tema de la herbolaria. Ujú, Miriam de Magdala hacía unos elixires, o sea, realmente hacía unas pócimas mágicas maravillosas a través de los aceites de las plantas. Por eso es que también podemos ver muchas imágenes de ella con el albastro, ¿no? Que era este otro artefacto en donde no se guarda el agua, sino más bien el aceite. Y también tenemos esa otra escena, ¿no? Un tanto ujú, ya más bíblica y demás, en donde ella unge al maestro. Pero este acto, ¿no? De ungir, ella lo aprende en la escuela de Isis. Y no sé si ujú, recordemos que en la historia de Isis y Osiris, ¿no? Hay este momento cool, muy importante en donde Osiris es despedazado y se fragmenta como en 14 pedazos y es Isis la que lo tiene que reconstruir, ¿no? Y ujú, esto es una forma muy simbólica de plasmar también lo que la Magdalena tuvo que vivir tras la muerte y el calvario que vive Yeshua, ¿no? En la cruz. Y entonces, de alguna manera, se repite esto, por así decirlo, en esa visión, ¿no? Un tanto sumeria, egipcia, de Osiris siendo despedazado, ¿no? Y Isis integrando todo eso. Y aquí tenemos a la Magdalena, a la Crista femenina, trayendo todas las partes, ungiendo con aceite, ¿no? Al maestro para traer todas sus partes. Y justamente en la escuela de Isis, ellas ujú, hablaban de que era justamente ungir, era
traer al centro todo lo que se había fragmentado. Y para tú poder convertirte o para haber sido una mujer iniciada bajo esta escuela, ¿no? De Isis en el tema de los aceites y poder hacer, porque no era solamente que tú tenías que conocer la alquimia para generar el aceite, sino que también tenías que saber el rito para poder al otro traerlo al centro y era ahí como Eso. sanaban un montón de cosas, ¿no? Y es una forma muy hermosa, muy profunda además de cómo vemos, ¿no? Que la maestra era en realidad, de alguna manera, ella era la maestra del maestro, porque para ella poder acompañarlo, ¿no? Y esta parte de que también es muy bíblica, ¿no? De que él, dicen, hablan de que Yeshua reconoció a María y la llama por su nombre, ¿no? Esto Ujú. es como porque la Biblia tiene muchas cosas de verdad que están a veces disfrazadas o que están un poco con velos justamente, ¿no? Como para que no veamos el simbolismo. Entonces, esta parte, ¿no? De haber sido ella la que lo unge, es porque en las escuelas iniciáticas de ese tiempo, sobre todo en la de Isis, se sabía que una mujer que ungía a otro era porque ella ya estaba ungida. Eso significa, Mm. ella ya era una mujer completa, ya había traído todas sus memorias, todos sus fractales, todos sus dones a esa humanidad y solamente así podías ungir a otro. No podías pretender unir las partes de otro si tú estabas dispersa o fragmentada, ¿no? Entonces, por supuesto que en esa historia, ¿no? Tan hermosa de amor que también viven ellos dos, ella era esa mujer completa que él reconoce, que él llama por su nombre, que él ve y que entonces él puede reconocer y decir, esta es mi otra parte, ¿no? O esta es la parte complementaria mía que me va a ayudar a lograr ese estado crístico porque ella ya es una mujer completa, ¿no? Entonces, ver a la Magdalena, ¿no? O ver a Miriam desde ese foco, uy, es algo muy profundo que además nos pone en una tarea, ¿no? De búsqueda constante y de trabajo personal constante, porque si ella lo hizo hace más de dos Ajá. mil años, Ujú. con el tiempo en el que estaba, con tantas situaciones, pues creo que también ahora es muy factible que nosotros también lo podamos hacer siempre que encaucemos esa energía hacia nuestro más alto propósito, ¿no? Ser mujeres completas, las ungidas, como después cuando ella crea su escuela, ¿no? Que es la Escuela de la Ya. Flor de Lis, ella entonces, imagínate que el rito iniciático, el primer rito que además ella te hacía al entrar a su escuela, era un hint, era un Pero un hirte. hinte. Ujú. Entonces, con eso, ella te estaba diciendo que estabas empezando porque el acto de ungir al otro era eso, prepararlo para que hiciera el camino para él unificarse. Entonces, ella hacía ese ritual contigo para que tú empezaras el camino y que la última enseñanza de su escuela fuera justamente una autounción, ¿no? Yo Mm. misma ahora me unjo en un aceite creado por mí misma, ya no por Ujú. ella, porque ya logré, ¿no? Trascender ese lugar de estudiante y estoy llegando a mi maestría. Y hubo muchas mujeres que lo hicieron, ¿eh? Muchas mujeres, muchas iniciadas en la escuela de los misterios de Magdalena, que después caminaron y que han caminado la tierra y que conocían esos misterios, ¿no? A través del aceite, sobre todo de nardo. Lupita, eso es una maravilla. Y ojalá De algún verdad que día puedas hacer alguna masterclass, formación, algo de eso, porque por ahí lo veo. claro, sí. Me encantaría poder Estoy, transitar por ello. claro, sí. Estoy justo como atravesando ese velo. Allá, sí. Y también Sí. me gusta escucharte también como contra, no sé, hay algo ahora en esta conversación, creo que es la serpiente, que se siente como muy así como Claro. despierto, ¿no? De hablar de de estas temáticas así muy como femeninas del cuerpo,
de todo lo que hemos hablado, me encanta. Sí, y sobre todo porque, bueno, para el Solkin hoy es un día serpiente, ¿no? Eso, para quienes siguen el sincronario galáctico maya, justo hace unos días, el domingo, si no estoy equivocada, o el sábado, no recuerdo, empezamos la onda encantada del Kin 222, ¿no? Que es el viento magnético que en el Solkin es la suma sacerdotisa. Entonces es muy, muy simbólico que este año haya caído el gregoriano, que es hoy 22 de Ajá, María Magdalena, exacto. dentro de la onda encantada de la suma sacerdotisa y hoy siendo un día serpiente. Hoy Wow. estamos transitando un día serpiente que si te fijas es todo el simbolismo estaba aquí dado y presto para que obviamente la energía de ella hoy se sintiera, si ya de por sí somos sensibles o conectamos con ella fácil, pues hoy era un día ideal por donde lo vieras para que todavía esa conexión fuera mucho más corpórea, ¿no? O sea, esto es traerlo en el cuerpo y sentirla en el cuerpo, así que totalmente. La Bien siento, la atinado he tu sentido. intuición. Gracias, Lupita. Ha sido de verdad una maravilla, como siempre. También me quedo con la frase que dijiste en la mañana y la repito ahora, que es, solo el amor es real. Mm, Creo que esa es una llave bien importante que podemos repetirnos cuando nos enfrentemos a estos velos que aparecen, ¿no? De vergüenza, culpa, miedo, apegos y recordar que solo el amor es real. Uf, fue como, ¡pum! Ya, ok. claro. Y Y fíjate que traernos de vuelta. esa era una frase que ella usaba mucho, sobre todo cuando ella estaba en momentos desafiantes, ¿no? Ella siempre pedía que solo el amor se mostrara, que solo el amor se me muestre en esta situación, porque solo el amor es real, solo el amor permanece. Eso era algo que ella, como alquimia, ¿no? Del verbo, manifestaba cada que había una situación desafiante, ese decreto ya lo hacía, ¿no? Pido que en esta situación se me muestre solo el amor, porque solo el amor es real y solo el amor permanece. Entonces sí que es una llave, como bien lo dices, para sobre todo cuando estamos atravesando esos velos, poder pasarlos desde un lugar más amoroso. Y hay algo, antes de Sí, terminar, hay claro. algo que me gustaría traer y es Ujú. justamente el grial, Eso. esta historia que Sí. vivimos ahí ahora que fuimos, antes de ir a Escocia e ir Sí, a España, a Escocia y a Inglaterra, hicimos una parada ahí que se nos pidió estratégica sí. en España Ujú, y ahí, de una manera muy mágica y con muchas sincronías, hay una mujer y un hombre que acompañan la labor que teníamos que hacer en el Escorial, en Madrid. Y ellos, los dos, eran parte de la Orden del Temple, ¿no? ujú, Por más de 20 años, imagínate, o sea, los dos iniciadísimos dentro de la Orden del Temple, dentro de los templarios en Madrid, ahí en España y ellos, Alberto, en un acto simbólico, nos regala, yo digo nos regala porque nos los regaló a todos, este grial, este cáliz de estaño, plata y cobre, que era de los cáliz que se hacían dentro de la Orden del Temple y que tú ujú, tenías que hacer cierto trabajo iniciático para que te lo pudieran dar, ¿no? Para poder ser digno de ganártelo. Entonces, cuando Alberto me lo regala, él dice, ¿no? Para que el cáliz regrese a las Marías y a las Magdalenas. Entonces, ujú. con ese simbolismo y con ese significado tan profundo es que yo tomo el cáliz y ahora estamos haciendo esta ruta para llevarlo, está ahora en México, claro, yo vivo acá, y vamos a hacer toda una ruta para llevarlo a Argentina, a Argentum, a la nueva madre, y este acto tan simbólico, ¿no? Porque hay muchos cáliz, hay muchos griales, seguramente muchas personas que han estado en la orden del temple y en los templarios lo han tenido, pero fue en un momento muy particular y visto, ¿no? Desde este simbolismo de que el cáliz regresa, la custodia del cáliz regresa a las Marías, a las Magdalenas. Eso es algo que cuando tengo la oportunidad de compartirlo lo hago, ¿no? Porque yo acá soy la guardiana física,
de algo que es mucho más profundo, ¿no? Y que es este retorno de la energía al útero, justo lo que hemos Mm, hablado todo este en vivo, y ujú. cómo eso tiene que ser algo que cada vez se posicione más desde su centro, ¿no? Desde el corazón, y cómo ahora las mujeres tenemos que ir a recuperar ese poder de nuestro cáliz, de nuestro útero, para desde ahí crear la tierra, esa tierra que todos soñamos, ¿no? Esa tierra libre, esa tierra en armonía, y no puede venir de otra energía sino más que de la unión de ese útero sano con ese falo también salo, ¿no? Ah, El cáliz y la espada de Excalibur desde una dimensión. Así que, bueno, era algo que quería me compartir antes encanta, de irme sí. porque es bien simbólico. Sí, y además la definición del grial, que también de repente alguien dice, pero ¿qué es el grial? Tú lo has mencionado como que justamente es la frecuencia del amor incondicional y de la unidad, de la energía femenina y masculina, ¿verdad? Eso es el grial, el amor, Es, la unidad. es totalmente, Exacto. total, Ujú. es esa energía de las dos polaridades y se representa también de esa manera. Me encanta. Bueno, qué felicidad ser una Magdalena en Sí, estos tiempos. exacto. Y Y traer gracias, esa gracias. conciencia. Gracias a ti, Gracias gracias por por todo tu invitarme. compartir. Y seguiremos, Lupita. Yo estaremos atentas a las escuelas que abras, a las formaciones Claro, que abras. claro que sí. Se van a venir muchas cosas ahí muy bonitas en mi canal de YouTube, es Lupita Mm, Salcido 369, a través del Instagram también, y va a haber muchas cosas que vamos a estar haciendo que van a ser justo gratuitas, abiertas. Habrá otras que pues necesitan un intercambio, ¿no? También porque de esa sí. forma con mis cursos es con lo que también vamos apoyándonos para hacer todos estos viajes, las misiones que van saliendo. Entonces, habrá muchas cosas que podamos dar de manera gratuita, y las que nos puedan ser así, pues vamos siempre tratando de buscar cómo acomodarlo para todos los bolsillos, y bueno, eso es algo que a mí me interesa mucho, así que vamos a estar teniendo cosas muy bonitas, sobre todo de la Escuela de la Flor de Lis de María Magdalena. Ahí estoy armando cosas bonitas que atravesando velos van a venir. Maravilloso. Gracias, Lupita. Un abrazo grande, que celebres bonito con tus papás en este día. Claro que sí. Muchas gracias a ti y a toda la comunidad. Nos vemos Gracias pronto. a todos. Nos Gracias. vemos.